Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje al momento exacto en que la humanidad decidió cambiar las reglas del juego. Nos vamos al origen de la filosofía occidental, para descubrir cómo unos pensadores se atrevieron a mirar al universo y en vez de ver dioses, buscaron respuestas con una herramienta nueva y, bueno, revolucionaria, la razón. A ver, situémonos. Imaginemos un mundo donde un rayo no es una descarga eléctrica, sino un enfado de Zeus, donde una mala cosecha no tiene que ver con el clima, sino con el capricho de un dios. Durante milenios, el mundo funcionaba así, con explicaciones míticas. Pero claro, en las bulliciosas ciudades portuarias de la antigua Grecia, algo empezó a moverse. El comercio, el contacto con otras culturas, la gente empezó a tener tiempo y recursos para simplemente pensar. Y aquí, justo aquí, es donde cambia todo. En las ciudades comerciales de Jonia, gente que viajaba, que veía mundo, empezó a hacerse preguntas distintas. La pregunta clave dejó de ser ¿quién ha provocado esta tormenta? Para convertirse en ¿qué es una tormenta? ¿Se dan cuenta del cambio? Es pasar de buscar culpables divinos a buscar causas naturales. Este pequeño giro del quién al qué fue literalmente la chispa que encendió la llama de la filosofía y la ciencia. Y con esa nueva pregunta arrancó la primera gran aventura intelectual de la humanidad, la búsqueda del arjé, o sea, la caza del ladrillo fundamental, del ingrediente primario con el que está hecho absolutamente todo. El concepto de arjé es la clave de todo esto. No buscaban solo el origen, el Big Bang, por así decirlo. Buscaban el componente básico de la realidad. Pensemos en ello como si buscaran el píxel del universo. ¿Cuál es esa cosa única que, al combinarse y transformarse, da lugar a los árboles, las estrellas, a nosotros mismos? Bueno, pues vamos a ver las primeras propuestas. En la ciudad de Mileto, 3 pensadores se lanzaron a la piscina. Tales dijo, es el agua, porque claro, la veía en todas partes, es esencial para la vida. Anaximandro, un poco más abstracto, dijo, no, tiene que ser algo indefinido, sin límites. Lo llamó apeirón. Y luego llegó Anaxímenes y apostó por el aire, relacionándolo con el aliento, con la vida. Ojo, lo importante aquí no es si acertaron o no. Lo revolucionario es que por primera vez se daban explicaciones naturales, que se podían discutir, argumentar y hasta rechazar. Había nacido el debate racional. Pero claro, esta búsqueda del arjé abrió una caja de Pandora. Llevó a un debate todavía más profundo, un auténtico duelo de titanes que partió la filosofía en dos. Y aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado, Heráclito. Para él, la realidad es puro cambio, un río que no para de fluir. Todo está en constante movimiento. Y en la otra esquina, Parménides. Él, usando solo la lógica, llegó a la conclusión contraria y la verdad alucinante. El cambio es una simple ilusión. Lo que es real, el ser, tiene que ser eterno, único e inmóvil. La frase de Heráclito es genial porque lo resume todo. Piénsalo bien, cuando entras por segunda vez en un río, ni el río es el mismo, el agua fluido, ni tú eres el mismo. Para Heráclito, esa es la ley fundamental del universo. Pantarrei, todo fluye. La única constante es que nada es constante. La réplica de Parménides fue brutal. Dijo algo como, a ver, si la lógica me demuestra que el ser no puede cambiar y mis ojos me muestran un mundo que cambia todo el rato, entonces mis ojos me están engañando. ¡Boom! Acababa de inaugurar uno de los grandes conflictos de la historia del pensamiento, la razón contra los sentidos. ¿En qué confías? ¿En tu cerebro o en tus ojos? Para echarle un cable a su maestro Parménides, su discípulo Zenón se inventó unas paradojas endiabladas. La más famosa es la de Aquiles y la tortuga. La cosa va así. Aquiles, el más rápido, le da ventaja a una tortuga. Para alcanzarla, Aquiles tiene que llegar primero a donde empezó la tortuga, ¿no? Vale, pero en ese tiempito la tortuga ha avanzado un poco, así que ahora Aquiles tiene que cubrir esa nueva distancia. Pero para cuando lo hace, la tortuga se ha movido otro poquito. ¿Ven la trampa? Lógicamente, Aquiles tiene que recorrer infinitos trocitos de espacio, cada vez más pequeños. La razón nos dice que nunca la va a alcanzar. El movimiento, algo que vemos a cada segundo, resulta ser, lógicamente, imposible. Y mientras Heráclito y Parménides estaban enzarzados en su debate, apareció una tercera vía, una propuesta que nadie se esperaba y que decía que la realidad no estaba hecha de algo físico, sino de algo abstracto. Y aquí entran en escena los pitagóricos, que eran una mezcla fascinante de escuela de pensamiento y secta religiosa. Su idea fue un giro de guión total. El arjé, el principio de todo, no es el agua ni el aire, son los números.
Creían que el universo entero estaba construido sobre relaciones matemáticas, que era armonía, música, y esta idea les llevó a otra que nos ha marcado a fuego, la de que el alma, que es pura y racional, está atrapada en un cuerpo material e imperfecto. Para que se hagan una idea de la que liaron los pitagóricos, se dice que esta frase estaba grabada en la puerta de la Academia de Platón, el centro del saber del mundo antiguo. O sea, las matemáticas habían dejado de ser una herramienta para calcular cosas. Se habían convertido en la puerta de entrada para entender la verdad del universo. Casi nada. Entonces, ¿cómo salimos de este lío? ¿La realidad cambia o es permanente? ¿Es materia o son números? Pues la solución llegó con una idea brillante que, en cierto modo, concilió a los dos grandes bandos. Y de paso, sentó las bases de la física. Para resolver la paradoja de Zenón, la de dividir el espacio infinitamente, Leucipo y Demócrito propusieron una solución elegantísima. La materia no se puede dividir para siempre. Tiene que haber un punto final, una pieza mínima, algo indivisible. Y a eso lo llamaron átomo. Y aquí está la genialidad. Los atomistas consiguieron darles la razón tanto a Heráclito como a Parménides. Dijeron, mirad, a nivel fundamental, la realidad está hecha de partículas eternas, inmutables, indivisibles, los átomos, justo como Parménides decía que era el ser. Pero estos átomos se mueven en un espacio vacío, chocan, se unen, se separan, y este movimiento constante crea el mundo cambiante que vemos, el flujo del que hablaba Heráclito. Una jugada maestra. Y su modelo era increíblemente completo. Teníamos átomos, que son eternos y solo se diferencian en forma y tamaño. Teníamos el vacío, ese no ser que permitía el movimiento, y el cambio no era más que una reorganización de átomos, como piezas de Lego. Fueron tan lejos que hasta dijeron que el alma también estaba hecha de átomos, unos más finos, más redondos si se quiere, pero átomos al fin y al cabo. Y por lo tanto, el alma era material y mortal. Una visión del mundo totalmente mecanicista, adelantada a su tiempo. Después de todo este recorrido, la pregunta es obvia. ¿Qué queda de todo esto? ¿Importa realmente si al final no era el agua o el aire? ¿Cuál es el verdadero legado de estos primeros pensadores? Pues la respuesta es que su auténtico legado no está en las soluciones que dieron. Da igual si eran los átomos o los números. Lo que de verdad nos dejaron fue el método. Inventaron, por así decirlo, un nuevo sistema operativo para el pensamiento humano. Cambiaron los cuentos de dioses por la investigación lógica. Nos enseñaron a dudar, a formular hipótesis y, sobre todo, a debatir con argumentos. Y el impacto de esto fue, sencillamente, monumental. Este paso del mito al logos puso la primera piedra de lo que hoy llamamos ciencia. La idea de que hay una realidad oculta detrás de las apariencias se convirtió en el motor de la filosofía. Su búsqueda del arjé es básicamente el tatarabuelo de la física. Y sobre todo, este gran debate que hemos visto preparar el escenario para los dos gigantes que vendrían después, Platón y Aristóteles. Y terminamos este viaje con la misma pregunta que lo empezó todo, la que nos dejó a Parménides flotando en el aire. Cuando la lógica te dice una cosa y tus ojos te muestran otra completamente distinta, ¿en cuál de las dos se debe confiar? Es la pregunta que se hicieron ellos hace más de 2500 años y que en el fondo sigue siendo una de las grandes preguntas que nos hacemos hoy en día.